Ya, bueno, estamos grabando. Entonces, bueno, en la ayudantías, bueno, en la pregunta de esta semana toca quizás uno de los antropólogos con más influencia contemporáneamente hoy día, que es Roy Wagner. Y antes de entrar en Roy Wagner, quería comentarle algunas cosas o sea, quería comentarle dos cosas en verdad. Una es más una pregunta, como hacia ustedes, respecto de si quieren solo que veamos la pregunta, solo si quieren que veamos solo con los textos que entran en la pregunta, o profundizamos en la otra materia que pasó el profe, como Clastre, Viveiros de Castro, porque no los pasó tan bien y son importantes al menos eh, posteriormente, que es así nos queda tiempo de la ayudantía, porque igual es un texto corto, podemos verlo, pero eso se los dejo a su criterio. Y lo otro que le iba a comentar era que, bueno, vimos con Giddens el concepto de agencia, y ahora vamos a entrar a un área de la antropología que algunos autores han llamado como antropología postsocial, en donde el tema del concepto de agencia se vuelve muy importante. El punto es, y esto no lo pasa a Isla, que lo que se entiende por agencia muta y no es lo mismo que entiende Giddens. Entonces ahí hay unas salvedades que vamos a tener que solucionar después cuando entremos en el último texto del curso. Pero eso, lo que les quería comentar al final era de que contemporáneamente el concepto de agencia es un concepto medular en antropología, pero no significa lo mismo que vimos con Giddens, para que tengan ahí esa salvedad, ¿no? De que cuando lean agencia en textos actuales no piensen que está hablando lo mismo que Giddens. Bueno, entonces, a ver, que la estructura del texto igual es bien simple. De hecho, yo diría que es bastante esclarecedor. O sea, por ejemplo, no por ejemplo, si alguno de ustedes, o alguna, o alguna, hasta la fecha no entiende cuál es el meollo del asunto del curso, seguramente leyéndose la primera parte del texto, que es como la primera mitad del texto, se van a dar cuenta que el texto es el curso, ¿no? En el sentido de que Roy Wagner lo que va a hacer en las primeras páginas, las primeras 9, 10 páginas por ahí, va a ser explicar, ¿no? Eh, cómo es que, primero, explicar qué es la antropología social, ¿no? Que ahí lo explica. La antropología social sería un subdominio o una subdisciplina de la antropología cultural que se encarga precisamente como problema central del problema de la sociedad, ¿no? Así a grosso modo, que de hecho después a partir de Roy Wagner, el concepto de antropología social va a mutar de el estudio de las sociedades, de la centralidad del concepto de sociedad, a la antropología social como el estudio de las relaciones sociales. Pero vamos a llegar para allá. ¿No? Entonces, Roy Wagner lo que va a hablar es que la antropología social se ha construido a partir de la herencia de Durkheim, ¿no? ¿Y cuál es esta herencia de Durkheim? Es precisamente la consideración de que la sociedad o el concepto de sociedad o las sociedades están conformadas a partir de ciertos núcleos, que son los grupos, ¿no? Agrupamiento, que sería convergencia de individuos, ¿no? En algo que los excede, que una totalidad mayor a ellos, es integración, ¿no? La idea de que al interior de la sociedad se producen cosas, ¿no? Suceden hechos, ¿no? Entonces tendríamos toda la antropología social, diría Wagner, parte de este principio de Durkheim en distintos niveles. Entonces, por ejemplo, la estructura del funcionalismo lo que va a tratar de ver va a ser con mayor hincapié el punto de la integración, es decir, cómo los distintos grupos estructuran
relaciones, no sé si se acuerdan de lo que vimos con Redfield Brown, en donde los distintos organismos, o los distintos órganos, mejor dicho, conforman un organismo, ¿no? Totalidad, agrupamiento y integración. Lo mismo va a pasar con el estructuralismo, que si bien va a seguir otro camino, el camino que ya vimos de las relaciones, estructura entre los elementos de una estructura, va a seguir manteniendo, ¿no? Esta preocupación respecto de cómo se llega, ¿no? Cómo se llega a una totalidad nuevamente, ¿no? Lo vimos, y lo vimos en la ayudantía, si es que se acuerdan, de que los términos del parentesco solo tienen significación cuando están integrados en un sistema. Nuevamente aparece la noción de integración y agrupamiento. Entonces, va a decir Roy Wagner, que todo el problema de la antropología social es considerar a la sociedad como grupos o como un grupo. Por eso el texto se va a llamar ¿existen los grupos en las tierras altas de Papua Nueva Guinea? Es una pregunta que él va a verificar etnográficamente, ¿no? Esa es como la primera parte del texto. Y está ahí todo bien, ¿no es cierto? O, nadie, o hay alguien que no entendió. Si no entendió estaría muy triste porque es lo que vemos en el curso. Deberían dominar esa materia hasta el momento. Bueno, voy a asumir que todos entendieron. Entonces, ¿qué sucede con el... em, perdón. ¿Qué sucede en la otra mitad del texto, por así decirlo? Wagner va a explicar, ¿no?, de que producto de esta forma de aproximarse, ¿no? Eh, o derivados de esta preocupación por los grupos que tenemos los occidentales modernos y la forma en cómo la antropología estudió las cosas, Wagner va a poner que hay un problema, ¿no?, que es el problema del como si, ¿no? Eso está en inglés, el as if, en el sentido de que nosotros vamos a ir a estudiar a las personas y vamos a hacer como si tuvieran economía, como si tuvieran religión, como si tuvieran política, ¿no? La propuesta del como si, dice Wagner, es que los antropólogos llegan con un set de conceptos que explican la realidad social y hacen como si las otras personas tuvieran eso y explican y ocupan los mismos conceptos, ¿no? Esto supone un problema para la antropología. No, bueno, ahí como les pongo que igual esto no es tanto de explicar el texto, es más como una derivada del texto, ¿no? Pero el problema del cómo sí evidentemente tiene que ver con, o sea, el problema más evidente es el etnocentrismo. O sea, ustedes saben lo que es el etnocentrismo, ¿no? Es decir, a partir de mis categorías del pensamiento hoy examino la posición, hoy examino la realidad del otro como que si fuera la mía. Entonces en realidad lo único que estoy haciendo es aplicar mis propios conceptos a una realidad ajena, ¿ya? Pero eso no es el único problema, o sea, es el más evidente. Pero de ese problema derivan otros dos que son más importantes para Wagner. El primero, que es seguramente la posición clave hoy día actualmente en la antropología, es el hecho de que ir con estas categorías presupuestas o hacer como si la gente ocupara esas categorías es, como dice Wagner, anular la capacidad inventiva de las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Porque es bien simple, en el sentido de que nosotros como antropólogos tenemos las herramientas para examinar la realidad social y el resto de las personas solo están en la realidad social. Entonces yo no necesito preguntarle a la gente cómo es que piensa lo social porque en realidad ellos no inventan nada.
¿no? No tendrían una capacidad creativa o inventiva como propone Wagner. Eso evidentemente una, como diríamos, actualmente se estaría incluso tachado de antiético, ¿no? Entonces, el problema del cómo sí es tratar a que el resto de las personas no piensa su realidad social, ¿no? De que no tendrían categorías para explicar lo que sucede. Esto dicho de otra forma más pomposa, o el cómo no hacer esto, es lo que hoy día actualmente llamamos teoría etnográfica, es decir, que cuando los antropólogos, las antropólogas, los antropólogos salen al terreno, ocupan las categorías nativas para crear la teoría, ¿no? En el sentido de que reconocemos la capacidad inventiva de esos sujetos, de esas sujetas, bla, 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 y ocupamos sus categorías porque son esas las que ocupan en su realidad, ¿no? Hasta ahí se va entendiendo, ¿no? No es tan complejo, esta es la parte más fácil del asunto. O no sé si la fácil, pero la evidente. Eh, y el otro problema ya tiene que ver con una cosa, esto es como una derivada más ética, por así decirlo, o más epistemológica. Y la segunda derivada del problema del cómo sí, eh, perdón, tiene que ver con eh, una cuestión que Wagner dice a la pasada y que a mí me parece clave. Que Wagner va a decir que esta retórica del cómo sí, ¿no? Hacer como si tuvieran política, como si tuvieran religión, hace que nosotros inventemos los grupos y que tengamos una preocupación excesiva por los grupos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Y a mí me parece esto una genialidad de Wagner, que es que el gran problema de esa forma de aproximarse a los grupos es que hay una correlación entre lo que diríamos pomposamente la individuación del grupo y una desustancialización de la realidad de las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje humano? Que cuando los antropólogos se preocupan de mucho de los grupos, ¿no? Porque preocuparse de un grupo, establecer sus límites, es generar una unidad discreta como núcleo, ¿no? Acá hay un grupo, acá hay otro, conozco bien los límites de dónde comienza uno y termina otro, lo que filosóficamente se llama individuación, un proceso de individuación, o sea, demarcamos esos grupos como unidades discretas. Lo que sucede al hacer eso, lo que sucede al definirlos, al darle más consistencia, es que todo lo otro que pasa en la realidad social más allá de los grupos se desvanece, no existe, ¿no? Queda, por eso ahí hay una desustancialización. Eso, o sea, yo cuando leo el texto, pues esta es mi forma de leer el texto. Esto es clave, ¿no? En el sentido de que cuando nosotros, antropólogos, definimos bien los grupos, es decir, cuándo termina, o cuándo comienza y cuándo termina, lo que estamos haciendo es ignorar las relaciones sociales, ¿no? Para poder definir bien el grupo hay que volver etéreo, ¿no? Insustancial, no real, todo lo otro que pasa. Ese es como el meollo del asunto. ¿Y por qué Wagner está criticando esta forma, ¿no? de entender la sociedad a partir de los grupos? El problema entonces, o no problema, pero la pregunta que queda es, ¿de dónde deriva esta preocupación, o que es nuestra preocupación como antropólogos occidentales que vienen de la modernidad? ¿Cuál es nuestra preocupación por aprender la estructura social por medio de los grupos? ¿Por qué sucede eso? O sea, evidentemente la respuesta es que es una posición etnocéntrica, eso ya lo sabemos, pero el punto es ¿por qué? Bueno, y eso nos remite a nuestra propia forma de pensar, ¿no? De que
y aquí nos trasladamos un poco como al inicio del curso, ¿no? De que la modernidad, que Occidente, bueno, aquí de paso les comento que a mí me gusta más decir modernidad que Occidente porque en Occidente hay formas no occidentales que no son del contrato social. Entonces, para hacer una distinción, eh, la modernidad refiere a este episteme específico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en Occidente, en la modernidad? ¿No? De que lo social toma forma a partir de lo que ya conocemos que es el contrato social. O sea, es decir, el vínculo social se genera a partir de una forma de contrato, ¿no? Y este contrato solo es posible eh, por, eh, perdón, se ve, ¿no? Sí, creo que sí. Y este contrato solo es posible por eh, lo que conocemos como la noción moderna de persona, que es el individuo. Por eso, Isla, bueno, y yo también voy a ser majadero, en que no escriban individuo cuando se refieren a las personas, porque el individuo es solo una forma de las personas, es solo una de tantas otras formas que existen de personas. ¿Y qué es el individuo? Es la forma moderna de la persona, es decir, occidental moderna de la persona, en donde, y esto es lo paradójico, y esto es lo que hasta el día de hoy nadie tiene una respuesta acabada 100%, eh, el individuo se asume con una forma pre o asocial. ¿Qué quiere decir esto? De que los individuos, o sea, las personas reales, los entes humanos por ahí, son personas de por sí mismos. Entonces, como son personas por sí mismas, lo social aparece como el contrato, es decir, como el momento fundacional en el cual la gente decide agruparse. Esa es la gracia. ¿No? Esto es súper claro, por ejemplo, en las constituciones. Hay un momento fundacional, un momento del contrato social, donde Pepito, Juanito, Fulanito, Doña Emilia, no sé, cualquier persona, un, una dispersión de personas hace el contrato social y por el contrato social quedan unidas. Entonces el grupo las contiene, ¿no? Esa es la idea. Entonces nosotros los antropólogos, como venimos siempre de Estados-naciones, que tienen esta forma contractual del vínculo social, lo que estaría diciendo Roy Wagner es que estamos replicando al estudiar los otros por medio de los grupos este presupuesto de que el vínculo social se forma a partir del contrato. Y como hemos venido discutiendo eh, con Moss, con Levi-Strauss, etcétera, etcétera, el vínculo social en muchas otras sociedades, en las sociedades contra el Estado, como diría Clastres, eh, asume la forma de el don, o asume una forma no contractual. Y ahí entonces habría una, por así decirlo, hay un desajuste, una desadecuación entre nuestra teoría de lo social, que en realidad es esta teoría de lo social, ¿no? Con lo social que pasa realmente allá afuera, ¿no? Entonces, nuestra forma, como los pongo acá, nuestra forma de entender el vínculo, la relación, el contrato social, asume que el grupo es anterior a las personas, ¿no? Porque, a ver, el momento fundacional, ¿por qué? Porque los grupos son sociales, ¿no? Si los grupos son sociales, quiere decir que hay un momento fundacional, precisamente presocial, que es el contrato. Entonces, después del contrato, después del grupo, se genera lo social. Entonces, las personas son posteriores al grupo, ¿no? Y esto es bien simple. O sea, acá suena medianamente complicado, pero en realidad es bien simple de entender.
Y lo callamos todos con nuestro carnet. Cuando uno nace, ya nace en el seno de una totalidad, en el seno de un grupo al cual pertenece, ¿no? Mi carnet dice que yo soy chileno, ¿no? Entonces, el grupo está antes que las personas. Las personas tienen una línea afiliativa, por así decirlo, con el grupo. El grupo contiene a las personas, ¿no? Y esto precisamente nos hace decir que las personas pertenecen a grupos, ¿no? Y en parte, eso siempre ha pasado, ¿no? Casi siempre, en nuestra forma de entender lo social. Por ejemplo, uno dice, no, yo soy de antropología, de la carrera de antropología, entonces se presenta su identidad, por así decirlo, en la delegación de la pertenencia a un grupo. De ahí que los antropólogos estarían tan obsesionados con esta idea de los grupos, ¿no? Porque la identidad de cierta etnia o de cierta deriva de su condición grupal, ¿no? De su condición de totalidad integral, bla, bla, bla. ¿Hasta ahí todo bien? ¿O no? Voy a asumir que sí. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Wagner a esto, no? Porque decir que somos etnocéntricos es fácil, pero no es una crítica certera, ¿no? Con lo que Wagner está tratando de hacer con esto, ¿no? Con todo este tema, es que, ¿cómo decirlo? Es inevitable ser etnocéntrico. ¿Por qué? Porque yo aprendo la realidad o examino la otra experiencia a partir de mi propia experiencia, es lo único que tengo para pensarlo, ¿no? Por eso, esa es la gracia, y yo creo que esto es medular que lo pongan, porque si no, está malo, ¿no? Lo que dice Wagner es que la antropología ve grupos sociales porque esa es su forma de ver, porque no tenemos otra forma de ver, ¿ya? El problema, dice Wagner, es cuando en vez de ocupar nuestras categorías como el punto de partida para tratar de entender las categorías de los otros y ocupar esas para explicarlo, que ese sería el camino bueno, el camino fácil, sencillo y malo es ocupar derechamente nuestras categorías para explicar la realidad de ellos, ¿no? Entonces, nótese que es distinta la crítica, ¿no? Porque uno podría decir simplemente en un sentido crítico de que es etnocéntrico. Entonces Wagner va a decir, sí, obvio que soy etnocéntrico, si no tengo ninguna otra forma más que conocer que esta, pero reconozco la capacidad inventiva de las otras personas, reconozco que ellas son capaces de hacer categorías de lo social que yo no tengo. Entonces, como antropólogo, mi deber es llegar a las categorías de los otros para poder aplicar esas para explicarlos, por así decirlo, ¿no? Entonces, el problema de por qué la antropología ve grupos sociales es porque esa es nuestra forma moderna occidental de ver, asumiendo que la antropología solo sea, ¿cómo se dice?, de las naciones occidentales, lo cual varias gente diría que sí, pues, porque en tanto ciencia, ¿no? Y nosotros, como antropólogos, con nuestra concepción, con nuestra experiencia de lo social, con nuestras categorías, que es de lo social, salimos a ver la realidad de los otros. Entonces, lo que en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Y esto es lo que les pongo ahí en el recuadro, perdón, es que allí, y esto por eso les puse el problema de la individuación del grupo y la desustancialización de las relaciones. ¿Por qué? Porque los antropólogos ven grupos, ¿no? Y las personas nativas ven relaciones. Eso es lo importante, ¿no? Las personas que participan de lo social no ven grupos porque lo que están viendo es el despliegue de las relaciones sociales.
somos nosotros los antropólogos que no vemos la realidad, vemos las realidades sociales, pero las ignoramos, las sustraemos para generar el grupo, ¿no? Eso es el clave, ¿no? Entonces, allí donde las personas están desplegando relaciones sociales, viviendo, por así decirlo, algunos antropólogos actuales dirían como Ingold, ¿no? De que la vida es una forma de relación. Bueno, allí donde las personas se están relacionando, no hay necesidad de ver grupos, necesariamente. Pero nosotros, como venimos de una forma de aprender lo social, sí vemos grupos ahí, ¿no? Entonces, las personas que están teniendo las relaciones ven relaciones, y los antropólogos vemos grupos. Esas serían dos formas de abarcar lo social. ¿Y cuál es la premisa, ¿no? O cuál es la, digamos, eh, interesante de todo esto al final, es que volvámonos un poco atrás, ¿no? Para nuestra forma de aprender lo social, las personas pertenecen a grupos, ¿no? Los grupos están antes que las personas y las personas se insertan en los grupos, ¿no? Pertenecemos a grupos. Esta otra forma asumiría entonces de que las personas no se congregan en grupos, las personas despliegan grupos, ¿no? El grupo es el efecto de las relaciones entre las personas. De ahí que son dos, efectivamente, dos caminos distintos. Bueno, de esto se trata a grosso modo el texto de Wagner, 18 páginas, cortito, no más, 28. ¿No? Bueno, todo esto lo voy a explicar a partir de una etnografía de los Daribi y de la socialidad y la sociabilidad Daribi, bla, 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 que para eso se lee en el texto. Eso, eso con este texto. Esto es lo importante. A ver, cuando escriban su pregunta, efectivamente se pueden ir por el rollo etnocéntrico, de que está mal ocupar las categorías occidentales para explicar realidades distintas, bla, 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 pero a mi parecer, el meollo del texto es esta diapo, ¿no? La antropología de grupos porque es nuestra forma de ver, no tenemos otra forma de ver que no sean los grupos. El trabajo del antropólogo es desembarazarse, por así decirlo, de esa concepción de los grupos y llegar a ver realmente cómo es que la gente entiende lo social. En el caso de los Daribi, sería así. Edo, tengo una duda, ¿es importante incluir la etnografía en la respuesta? ¿Etnografía en qué sentido? Etnografía como una reflexión de lo que sería, la etnografía sería decir como los Daribi, bla, 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 y veían tal. Sí, pues sí, o sea, en años anteriores salía más fácil porque se combinaban dos textos en esta pregunta. Entonces, uno se podía saltar esto de los Daribi, bla, bla, bla. Ahora, como es una sola pregunta para este texto que igual es corto, probablemente sea necesario. Yo no lo veo necesario, pero porque yo soy vendehumo, entonces yo tengo Shashar y me puedo escribir una página, 15 páginas con este texto, con las diapositivas que tengo, pero seguramente ustedes, ¿no? Sea necesario que escriban un poco, que los darí, bla, 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 o al menos que lo mencionen, ¿no? De que esta forma de... Yo creo que eso es lo importante, que digan como Wagner llegó a esta crítica, ¿no? A la forma del concepto de sociedad y a la forma en cómo la antropología entendía esto a partir de la experiencia etnográfica que tuvo con los Daribi. Yo creo que eso es central. Lo de la carne no es importante, no, filo con eso. De hecho, hay otros momentos más importantes del punto, como, o sea, al inicio, no sé si se lo leyeron cuando dice que saca un manual como de definiciones prehechas de la antropología y para tratar de entender eso. Bueno, ahí dice que él no hace eso. Eso es más medular, creo yo, en el sentido de que lo que tenemos enfrente de nosotros es lo que Isla, bueno, y otras personas más,
llama la nueva teoría etnográfica, que es a partir de la experiencia que tengo con lo otro, genero teoría, ¿no? Porque, y por eso le dicen nueva, ¿no? Habría una teoría etnográfica antigua que sería lo que está reclamando Wagner, ¿no? En el sentido de que yo tengo mi teoría y lo que hago al ir al campo es verificarla. Lo que hace la antropología contemporánea, la nueva teoría etnográfica, el giro ontológico y todas esas cosas, es que cuando voy con los otros, cuando estoy en esa relación, en esa experiencia de lo social, ocupo las categorías de ellos para formular una teoría, que en última instancia lo que hace es ampliar la teoría antropológica, ¿no? Entonces, pero esto es muy sencillo, por ejemplo, no sé, voy con los grupos andinos, por ejemplo, y hago una etnografía sobre el cuerpo, supongamos. Entonces, antes de ocupar mi concepto de qué es un cuerpo, trato de entender su concepto de cuerpo, y al entender su concepto de cuerpo lo que hago es generar una teoría en la que el concepto de cuerpo se modifica, se reconceptualiza y cabe tanto el cuerpo andino como el cuerpo occidental, por así decirlo. Esa es la gracia de la nueva teoría etnográfica o el gerontológico, etc., ¿no? Lo que hace Wagner es eso al final, es decir, hay grupos ahí, sí, claro que hay grupos, pero no hay grupos como los que entendemos nosotros, ¿no? Como para nosotros los grupos son anteriores a las personas y los grupos contienen personas. Y al estando allá, haciendo esta etnografía con los Darí, bla, 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 etcétera, etcétera, me di cuenta de que en realidad las personas no se congregan en los grupos, sino que las personas despliegan los grupos, ¿no? ¿Se dan cuenta del, como el giro, como la inversión? Eso sería lo de este texto, que en verdad es corto, pero es potente, o sea, es una crítica potente a la antropología. Eso, no sé qué dudas tienen de esto. Yo tengo una duda, Edo. Dime, Antonio. Es en relación a como ya nosotros occidentales vemos grupos sociales de esta forma, pero ¿por qué tienen que ser grupos necesariamente? Porque yo puedo ver personas relacionándose y las puedo comparar con lo que yo veo de relacionar, o sea, personas también relacionándose dentro de mi realidad. ¿Cuál es esa necesidad como de hacer grupo y como de encasillar o como de catalogar? No sé si se entiende. Sí, sí. Para eso tenemos que volver acá. No de que, a ver, la respuesta corta, rápida, sencilla sería de que en nuestra forma occidental las relaciones solo se dan porque estamos en un grupo, ¿no? Porque retomemos Hobbes. Antes del contrato social, del Leviatán, por así decirlo, lo que hay es la guerra de todos contra todos. Hay un momento fundacional en el cual los individuos como personas asociales deliberadamente se unen y hay un momento fundacional del grupo, ¿no? En ese momento fundacional del grupo lo que sucede es que digámoslo así, las relaciones son lo que pasa adentro del núcleo, adentro de la sociedad o adentro del grupo, porque el grupo nos contiene. Esa es la idea. Entonces, lo que haría que los antropólogos piensen que hay relaciones, ¿no? O sea, que hay grupos, en nuestra idea de que las relaciones suceden adentro de los grupos, ¿no? Por ejemplo, yo soy un ciudadano y las relaciones que tengo con los otros suceden adentro de la nación, ¿no? Por eso les ponía de nuevo que recordáramos un poco lo que vimos al inicio del ramo, que era la idea de que, esta idea precisamente de que los individuos son formas pre o asociales, ¿no? Como los antropólogas, la antropología ve grupos en nuestra forma de ver y vemos los grupos porque lo que consideramos que son las relaciones suceden adentro de los grupos. Y eso es una cuestión de sentido común para nosotros, no sé
por ejemplo, decimos grupos de Po. amigos, no decimos relaciones de amistad, como Sí, las relaciones de... pero uno, o sea, Ujú. dale, sigue, termina la idea y No, de eso, ahí como diríamos, como hay relaciones entre los amigos porque ellos son un grupo, ¿sí? El grupo de amigos, el grupo tal. Entonces tú también podés ser el grupo de amigos al insertarte en ese grupo. Esa es nuestra idea moderna, por así decirlo. sí, po. Pero tú puedes ver a un grupo de personas Ujú. y puede que entre ellos se odien y no necesariamente pertenecen al mismo grupo. Y eso, entonces uno como antropólogo lo ve y dice como, ah, ya, ellos pertenecen a un grupo de personas y en el fondo están totalmente equivocados. A eso es como la crítica que hace Wagner. Sí, o sea, lo que va a decir Wagner, que es clave también al final del texto, que no se los pongo, ¿no? Es la idea de que, y aquí puede que se conteste más claro. Todo lo que discute Wagner, ¿no? Al inicio del texto, las primeras 8 o 10 páginas, que es la historia de las teorías de la antropología social para explicar los grupos, lo que va a decir Wagner es que los antropólogos al final lo que pasa es que confunden los fenómenos con la forma de explicar el fenómeno, ¿no? Entonces yo puedo ver efectivamente relaciones, pero como confundo el fenómeno con la teoría, digo, ah, están en grupo. En el fondo, Antonia, lo que pasa es que los antropólogos explicamos esto por cómo está estructurada la teoría. Eso es lo que va a decir Wagner, como no solamente una cuestión de episteme, de nosotros que venimos de una forma de aprender lo social que es así, sino que además la teoría con la cual explicamos el fenómeno deriva también de ese episteme. Y por lo tanto, cuando nos acercamos al fenómeno social, a los grupos, confundimos lo que realmente pasa allá afuera con la explicación del fenómeno. No sé si te respondí. Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Tienen más dudas o no? Voy a asumir que están claros, que puros 7. No. Si tienen dudas, háganlas al toque. Que en realidad esto es el texto. No es tan... Es complejo, tiene su vuelta, pero no es tan extenso. Lo importante, y por eso lo voy a decir acá para la gente que también vea la grabación, es esta diapo, ¿no? La idea de que la antropología social ve grupos porque es nuestra forma de ver. Y las personas nativas no ven grupos, ven relaciones sociales. Eso nos llevaría entonces a dos formas de entender los grupos. La de nosotros, en la que las personas se agruparían en grupos, y la de los nativos, es decir, la de los Darío en Papúa Nueva Guinea, que es que las personas despliegan los grupos. Por eso, y esta es la gracia, como los límites del grupo no estarían definidos, serían siempre movibles, por así decirlo, en función de las relaciones que se tienen. Y por eso ahí también diríamos, de nuevo, que entra un poco en crisis de nuevo el concepto de sociedad en tanto totalidad, porque es imposible, digámoslo así, determinar cuál es la unidad de cierre o cuál es el cierre, el perímetro, el límite del grupo a priori. Eso, pues. Eso con estos textos. Uy, otra cosa, ¿a qué te referís con que las personas despliegan grupos? Cuando yo me relaciono contigo, por ejemplo, y tú te relaciones con otra persona y así sucesivamente, el grupo es lo que resulta de esa relación, ¿ya? O sea, en el fondo, lo que están diciendo es que los grupos, las personas crean los grupos. Eso es lo que está diciendo.
Si es que existen grupos, las personas crean los grupos, es decir, los despliegan. Los grupos no están definidos a priori. Hay un proceso por el cual algo como un grupo puede llegar a surgir. Eso es lo que está diciendo. No sé si te ayudé. Sí, sí, se me ayudaste, gracias. Eso, pues no. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya aquí les vuelvo a plantear lo anterior, como si quieren ver esto o chao. Eso ya depende de ustedes. Porque hasta aquí entra en la pregunta. Esto de acá es amor al conocimiento y se los pongo ahí un poco porque en años anteriores veíamos estas cosas y eran importantes. O sea, Ribeiro de Castro fue el antropólogo seguramente uno de los más famosos a nivel contemporáneo. Pero si podemos dejarlo hasta acá, que es donde entra la pregunta. No sé qué quieren. Porque si no, hasta acá, pues, y estaría. Yo, o sea, el resto de las personas tienen que estar de acuerdo igual. Y, igual es su tiempo. No sé si también disponen del tiempo para quedarse escuchando a mí hablando weas. Ya, a ver, espérenme que se me perdió el chat. Ya, a ver, Isla no le puso tanto. Bueno, aquí esto fue más improvisado porque, siendo sincero, no pensé que se interesaría. Así que no alcancé a hacer unas diapos como se manda esto. Pero, ya, a ver cómo explicarlo. Bueno, Pierre Clastre, antropólogo francés, antropólogo político, etcétera, etcétera, va a hacer una etnografía con ciertos grupos amazónicos y va a sacar dos textos que son seguramente uno de los más polémicos, de partida por su posición, porque Clastre es anarquista, postestructuralista, sigue a Foucault, a Deleuze, bla, 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 y el meollo del asunto, por así decirlo, dejen que busco el chat porque si no, y ahí. ¿Cuál es la teoría de Clastre, no? Que un poco la esbozó Isla, que es que la antropología, bueno, las ciencias sociales en general, la economía también, definieron a las sociedades sin Estado como sociedades preestatales, ¿no? Eso tiene la consideración, por así decirlo, o la suposición de que en algún momento dado, por una escala evolutiva, un paso del tiempo histórico, bla, 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 progreso técnico, qué sé yo, van a llegar al Estado, ¿no? Clastres, como un anarquista, hecho y derecho de tomo y lomo, va a generar dos textos claves, que uno es La sociedad contra el Estado y el otro es sobre la arqueología de la violencia, ¿no? Y son polémicos porque seguramente te va a discutir a toda la tradición antropológica hasta la fecha. ¿Y esto por qué? ¿No? Porque, y aquí por eso les pongo guerra y alianza. Desde Moss, ¿no? Vimos de que la sociedad funcionaba, ¿no? Había un momento fundacional de la sociedad que no era contractual, que se daba por el intercambio, ¿no? El don y el Levi-Strauss, el mismo intercambio declinado en la lógica del intercambio de mujeres, del parentesco, ¿no? En el fondo, lo que habría ahí sería de que el intercambio, es decir, la circulación de cosas, vendría a ser
eh, el momento fundacional de lo social. Y por lo mismo Levi-Strauss se va a pegar una frase polémica, que es la que va a tratar Clastres, que va a decir que toda guerra en el fondo es un intercambio fallido, ¿no? O sea, supongamos, yo a Javiera le doy un don y ella no me lo acepta, entonces yo le digo, te zarpaste, te declaro la guerra, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, si se fijan, eh, nuevamente, lo que Clastres les va a decir es que esa es la lógica eh, estatal de la forma contractual de, del vínculo social. ¿Y por qué? Y esto va a ser muy clave. Y para entender esto, posiblemente debería leerse a Foucault más detalladamente, de que el contrato social, después de que sucede el contrato social, toda nuestra forma de entender la sociedad o las relaciones van a empezar desde la premisa, ¿no?, de que la paz es lo dado, la paz, ojo, la paz, los intercambios son lo dado y la guerra hay que declararla, ¿no? Eso es evidente, por ejemplo, en nuestro Estado-naciones, lo que sucede contemporáneamente es que si uno quiere pegarse a guerra con otro, uno le tiene que declarar la guerra, ¿no? Entonces, hay un estado basal de paz, ¿no? Diría Foucault y Clastres, donde la paz es lo dado y la guerra hay que declararla. Eso dice Clastres, se condice o es equivalente a la supuesta lógica del intercambio de Moss y de Levi-Strauss. ¿Qué es lo que sucede? En su etnografía con estos grupos amazónicos se da cuenta de que lo que realmente sucede en esos grupos es que, digámoslo así, la guerra es lo dado y la paz se construye. Esa sería la verdadera lógica del don. No sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando vimos Marcel Mauss y Godelier, ¿no? De que cuando uno entrega un don, lo que genera es un aliado, una alianza, ¿no? Entonces, le va a decir, ojo, eso le va a decir a Mauss y a Levi-Strauss, ojo, no es que haya un momento fundacional en el intercambio, sino de que el momento fundacional, por así decirlo, es el estado de guerra que tenemos todos contra todos. En ese sentido, por ejemplo, Clastres recupera un poco la lógica de Hobbes, pero lo va a hacer de otra forma. Ya vamos a ir ahí y por qué. El punto, lo importante de esta primera parte, ¿no?, sería de que en las sociedades con don, va a decir Clastres, que se deriva en sociedades sin Estado, como hemos estado viendo. En estas sociedades la guerra es lo dado y la paz se construye. ¿Y cómo se construye? A partir del intercambio. Entonces, la premisa de Levi-Strauss de que la guerra sería un intercambio fallido no es real. Y a partir de esta consideración de la guerra, Clastres va a crear el genial concepto de que las sociedades sin Estado o preestatales no son, o sea, las sociedades preestatales no son sociedades sin Estado, sino que son sociedades contra el Estado. Eso es lo que va a hablar Clastres. ¿Y por qué? Y esto es lo que explicó un poco Isla someramente en la clase. Eh, el contrato social, o el leviatán, por así decirlo. ¿Qué es el leviatán? Va a decir Clastres al principio. El leviatán es
la externalización del poder. Y esto lo sabemos todos. Es lo que se denomina el monopolio de la violencia por parte del Estado. ¿No? De que la soberanía no recae en el pueblo, no recae en los mortales, no recae en las personas, recae en el Estado y recae precisamente en las figuras estatales que componen el gobierno, bla, 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 ¿no? Eso supone una externalización del poder. Primera cosa. El Estado es la externalización del poder. Lo que ve Clastre con los big men, los grandes hombres, los chamanes, la teoría del liderazgo, los líderes, todo eso, es de que el poder no puede estar externalizado. Ellos no tienen Estado porque el poder no es externo a la comunidad, sino que el poder está dentro de la comunidad. Es la comunidad la que tiene el poder y el líder es un representante de ese poder. Ese es el punto 1 de por qué una sociedad contra el Estado. El punto 2, que es alucinante y este es más postestructural, es el hecho de que, a ver, toda la tradición filosófica, por así decirlo, de Occidente, bla, 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 hasta el postestructuralismo, se puede, ¿cómo se dice? Catalogar como la primacía de lo uno, del unitario, ¿no? Como la ciencia funciona a través de este modelo de lo unitario, incluso la antropología, en el sentido de que yo voy a la sociedad A, B, C, D, todas muy distintas, las estudio porque todas ellas son distintas, y al estudiarlas genero un concepto que sea capaz de unificarlas a todos en una cosa, preocupación de lo uno, ¿no? ¿Qué va a decir Clastre? Y de acá se va a tomar de Marx y de otros, ¿no? Es de que el Estado es la síntesis de una totalidad, pero una totalidad fraccionada en su seno. ¿Y esto por qué? Y es más complicado, ¿no? Dice de que el surgimiento del Estado solo es posible eh, cuando la sociedad se fracciona. En este caso, en nuestro caso, bajo la lógica de las clases, ¿no? Como el Estado sería el momento en el cual convergerían todas las clases bajo la representación de lo uno, que sería el Estado. Entonces habría una representación externa que es el Estado, que aseguraría esta forma de lo. El Cluster va a decir que precisamente, y esta es la gracia, y aquí Cluster va a ser la genialidad que va a invertir, ¿no? Invertir el principio de Durkheim, ¿no? Con Durkheim veíamos que la sociedad es una totalidad representacional, ¿no? Y el Cluster lo que le va a decir a Durkheim en el fondo es que la sociedad no puede ser una representación total, porque para que sea representación total ya debe haber una fracción interna dentro suyo. Por ejemplo, las clases, bla, bla, bla. ¿No? Piénsenlo un poco, en el sentido de que, ¿qué nos decía Durkheim? ¿Qué nos decía de que hay una coemergencia, por así decirlo, entre el plano clasificatorio y la sociedad? En la medida en que las cosas se clasifican, la sociedad toma cuerpo. Por lo tanto, es necesario de que las cosas estén separadas unas de otras, fraccionadas y parceladas en sí, ¿no? Cluster va a decir que en estas sociedades no hay una fragmentación de lo uno, porque si hubiera una fragmentación de lo uno, se requeriría esta instancia representacional externa que posibilite esa congregación. Entonces, todo el argumento de, ¿cómo se va a decir? De Clastres va a ser que las sociedades sin Estado son en realidad sociedades contra el Estado. Y son contra el Estado porque todos los esfuerzos de esas sociedades es que no emerja una externalización del poder. Y esto es muy claro, por ejemplo, en el caso de los mapuches, por ejemplo, y por eso para los españoles era tan complicado, tan tedioso, por ejemplo,
pensar la figura de los Mashi, de los Toki, de los Lonco, porque no hay una instancia externa representacional del poder, sino que el poder siempre está en la comunidad, y cada comunidad es distinta una de otra. No hay un momento en donde esa multiplicidad de comunidades pueda ser aglobada en una totalidad. Entonces el poder puede venir de cualquier lado. Esa es la gracia. Y por eso les quise pasar esto eh, de clase 3 porque es importante, ¿no? Y precisamente porque y por eso es un tema, ¿cómo se dice? Eh, Coestructural. ¿Por qué? Porque cuando la guerra es lo dado y la paz se construye, lo que prima son las relaciones. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Como para que tú y yo seamos lo mismo, por ejemplo, tenemos que tener una alianza. ¿Y cuál es la alianza? Por ejemplo, a partir del intercambio de mujeres o a partir de los dones. Es decir, tú no eres ajeno a mí, tenemos una alianza, no estamos en guerra porque compartimos un don, una relación, ¿no? Nuestra forma de entender lo social, la guerra, etcétera, sería de que la paz es el estado basal y la guerra se construye. Por lo tanto, nuestra forma sería asumir de que las relaciones ya están ahí y hay que cortarlas, cuando en realidad eso no sucede. Como eso sería la gracia. Como las relaciones siempre se construyen y se mantienen. Lo que sucede en nuestro mundo, por así decirlo, es que hay una reificación de esas relaciones a partir del Estado. Eso es lo que va a criticar las clastres. No sé si los dejé muy perdidos, si entendieron o no. Esto lo van a volver a ver con Isla si es que toman social y toman antropología política. Bueno, y creo que lo ven con Moore también, después, con Mauricio Uribe el otro año, en sociedades complejas, porque la discusión del Estado y todo. Eso, les quería dar una primera aproximación nomás de esto, pero se haya entendido. Y yo creo que igual puedo pasar con lo de Viveiros, o si tienen preguntas sobre lo de clastres y los Mario Mucho, si les Mario Mucho. Si no paso al otro, a Viveiros. ¿Qué sucede con Viveiros? Y por eso se los quiero explicar acá, porque me parece que Isla, lo voy a decir con todas sus letras, me parece que el profe da una explicación insuficiente e inacabada de las consideraciones de Viveiros. Lo siento, Isla, si es que está acá, lo vaya a ver alguna vez, pero es la verdad. Eh, ¿Qué sucede con Viveiros? Lo primero, el título, la inconstancia del alma salvaje. No sé si se recuerdan todo lo que les pasó a Isla, pero les voy a refrescar la memoria, ¿no? Están estos misioneros jesuitas respecto de las comunidades amazónicas. Y algo sucede en las comunidades amazónicas muy peculiar, a diferencia de precisamente estos otros grupos de conectados, y por eso es importante ligarlo con un clastre, donde los grupos se convertían en la religión sin mucha, ¿cómo se dice? Eh, Sin mucha resistencia, sin oponer mucha resistencia. Y eso al principio les pareció bien a los misioneros, pero después les pareció malo. Y les pareció malo, ¿por qué les pareció malo? Y aquí entramos en una lógica pues estructural, deconstruccionista, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Y por eso está todo muy ligado, de que
digámoslo así, en Occidente, como vimos, está esta consideración de los grupos. Y la identidad deriva de el grupo. Por ejemplo, yo soy chileno, ¿ya? Identidad por delegación, por pertenecer a un grupo. Y eso es solo posible en la medida en que mi grupo tiene consistencia. ¿Qué sucedió? Y por eso el título del texto, la inconstancia del alma salvaje. Que estas personas, de las personas, ¿no?, llegaban y se convertían a cualquier cosa. O sea, un día, no sé, un día podría haber llegado el protestantismo y serían protestantes, al otro día podrían haber llegado, no sé, religiones africanas, y se habrían convertido, después hubieran vuelto ¿cómo se dice? A, al cristianismo, al catolicismo y así sucesivamente, ¿no? Eso los misioneros dijeron que la inconstancia del alma salvaje, eran inconsistentes, no tenían unos límites definidos, claros, un día eran esto, al otro día eran esto otro, eran problemáticos, ¿no? ¿Por qué es postestructural esto? En el sentido de que para nosotros, diríamos, modernos, supongámonos no postestructurales, la identidad es un principio fijo, entonces llamaba la atención de que ellos sí fueran tupinamba, pero que no tuvieran ninguna consistencia. Ese era el problema, ¿no? Ahí Islano eh, llama o explica esto a partir de la noción de la religión, ¿no? En el sentido de que, bueno, Viveiros también lo pone, ¿no? De que los jesuitas se habrían eh, equivocado porque en realidad no habrían leído a Durkheim, y los tupí eran incapaces de generar un núcleo sagrado, ¿ya? El punto es que el profe dejó hasta ahí la explicación, pero no explicó cuál era la consideración de Viveros de Castro, que es alucinante. Detengámonos en el hecho de que, en el hecho durkheimiano de que se convierten a cualquier religión. ¿Qué pasa con eso, no? Como vimos con Durkheim, la sociedad emerge a partir de la constitución de un núcleo sagrado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los tupí? ¿Cómo es posible? Y aquí entramos en una de las premisas postestructurales más importantes, ¿no? ¿Cómo es posible hablar de una totalidad, de una estructura o de una sociedad sin centro? Porque hasta el momento, lo que hemos venido hablando, ¿no?, con Durkheim, Radcliffe Brown, Levi-Strauss, bla, 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 es de que la sociedad en el fondo tiene un centro a partir del cual se articula y en el cual se mueven todas las cosas. Pero los tupí reflejaban precisamente de que, siendo una sociedad, siendo tupinamba, no tenían un centro, eran inconsistentes. ¿Cómo explicar esto, en el fondo? Y aquí, y por eso Viveiros de Castro es uno de los, a mi juicio, uno de los mayores antropólogos contemporáneos, es que se va a agarrar de la teoría postestructura, ¿no? ¿Y por qué? No sé si ustedes callan a Gilles Deleuze y Félix Guattari, bueno, Guattari era psicoanalista y Deleuze era filósofo, y juntos crearon una serie de libros que se llaman El Antidipo. Bueno, se llaman Capitalismo, Esquizofrenia, y tiene dos tomos, El Antidipo y Mil Mesetas. Bueno, ahí en esas obras magnas, por así decirlo, que Viveiro de Castro lee y cita recurrentemente, aparece una crítica eh,
a la metafísica occidental, ¿no? ¿Por qué? En el fondo la pregunta que tienen los misioneros es cómo ellos son Tupinamba sin su ser no está definido, ¿no? Esto es filosofía, ¿no? En el sentido de que el ser, los entes, lo que está ahí, tiene una identidad fija, definida, clausurada. Yo, en la forma clásica, yo, Eduardo, me diferencia de cualquiera de los que están acá escuchándome a mí hablar estas locuras, porque soy yo, y porque las otras personas son ellas mismas también. Habría algo en su ser ya tiene una identidad de por sí. Entonces los misioneros estaban flipando así con los Tupinambá, en el sentido de que su ser es totalmente inconsistente, no tienen ser, son personas sin ser. Ribeiro de Castro va a tomar precisamente esta crítica que hace de Guille Deleuze y Félix Guattari al hecho de que toda esta forma de entender el ser como algo pleno eh, asume, esto es difícil de explicarles si es que no callan bien psicoanálisis, pero asumen que el deseo tiene la forma de una carencia. Creo que es más fácil explicar en términos de parejas tóxicas. Me parece más fácil. No como de que esta noción como de la media naranja, en el sentido de que tu ser efectivamente eres tú, pero está incompleto porque le falta algo. Entonces tu deseo se moviliza a conseguir eso que te falta. Entonces, la premisa de estos locos que, si se dan cuenta, la premisa de los misioneros es de que esta gente se convertía a cualquier religión porque su ser no estaba completo. Tenían una carencia fundacional y, ¿cómo se dice? Nunca eran uno, por así decirlo. ¿Qué sucede con Viveiros de Castro? Y esta es, repito, la parte loca, la parte postestructural, es que Viveiros de Castro va a decir de que la sociedad tupí es como es porque producen una lógica caníbal. Su deseo, dice así, siguiendo bueno, a Félix Guattari, etc., el deseo de la sociedad no es por la falta, sino por una producción. ¿Y qué implica esto? De que son una sociedad sin centro, y por eso es estructural, porque su centro está remitido a una fuera de la totalidad. Y ese centro afuera es el otro. La explicación de Bebeiro de Castro sobre la inconsistencia de los tupí es de que los tupí iban y canibalizaban lo otro. Iban y tenían una relación con los otros porque ese otro es el centro de su sociedad. La sociedad tupí no tiene un centro al interior de la sociedad, como por ejemplo lo pensaba Durkheim con el polo sagrado, sino de que el centro de la sociedad tupí está desplazado hacia lo nuevo, hacia aquello que ellos no conocen. Entonces, como no conocían esta religión nueva de los jesuitas, ¿no? Entablaban una relación, aquí clastre, ¿no? Antes de estar en guerra, o sea, estaban en guerra, evidentemente los locos practicaban canibalismo real, o sea, se comían a las personas cuando las derrotaban, pero precisamente en esa canibalización lo que hay, dice Viveiro de Castro, es la aprehensión de la postura del otro. Y así expanden su sociedad, eso es lo que habla Viveiros. Es complicado de entender al principio, pero no es tan descabellado. Y esto se ve en muchos ejemplos en ¿cómo se dice? En grupos amerindios, por ejemplo, hay
texto sobre los mapuches es Bocara, un autor, que propone que los mapuches también siguen esta lógica caníbal, ¿no? Por ejemplo, llegó el caballo y no lo conocía, y como su centro y como el centro de su sociedad no está al interior sino desplazado, dicen, oh, wow, qué pulentos los caballos, ya, para adentro. Lo canibalizan y lo vuelven al interior de su sociedad. Por eso hay gente que postula de que los primeros momentos de contacto entre mapuche y españoles fue una posición de relaciones, de intercambio, etcétera, etcétera, porque, y esta es la gran gracia de Viveiros de Castro, los otros no son un problema, sino una solución. Esa es la gracia de esta propuesta de Viveiros de Castro. No, porque, y aquí lo puedo poner un poco con clastre, cuando la paz es lo dado y la guerra se construye, nuestro mundo, asumimos que nosotros ya somos diferentes de por sí, ¿no? Y entonces, como somos diferentes, entramos en guerra. ¿Qué es lo que va a decir Viveiros, Clastre y toda esta gente con todas estas otras posiciones? Es de que el otro, por ejemplo, para la sociedad tupí, es una solución. Es una solución en el sentido de que cuando yo lo canibalizo, genero una diferencia, ¿no? Antes de que, digámoslo así, nosotros somos iguales, tú y yo somos iguales, y cuando nos relacionamos, ahí se produce la diferencia. Por eso sería opuesto estructural, ¿no? Y entonces esa diferencia se produce ¿por qué? Por la alianza, por la guerra, por la canibalización, etcétera, etcétera. Bueno, eso era mi puntapié con Viveiros porque yo sentí que Isla no lo pasa tan bien. Por eso, porque yo soy un fanboy de Viveiros de Castro, no sé si es. Bueno, pero para que no se me pierdan, lo importante es esto. Lo importante son las primeras 3 diapos de esta presentación y el resto eh, historia. Bueno, como dice ahí, que lo pasen muy bonito con sus seres queridos y nos vemos de vuelta de el receso.